¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta clase vamos a estar viendo finalmente el equilibrio de mercado en un mercado de competencia perfecta. Digo finalmente porque vimos toda la primera revisión, los aspectos de demanda. Vimos luego la segunda revisión, la parte tecnológica de la firma, sus funciones de producción, que detrás de eso, dado los precios de los factores, hay una función de costos. Vimos el problema de minimización de costos, vimos el primal, el problema de maximización de la ganancia, y ahora vamos a ver cómo opera el mercado en equilibrio parcial. ¿A qué nos referimos en equilibrio parcial? Estamos viendo un mercado a la vez y solamente ese mercado. Todo lo que no pase en ese mercado lo tomamos como fijo, no cambia. Ceteris paribus. Vamos a analizar un mercado determinado de bien o servicios, vamos a ver los oferentes, los demandantes y las condiciones de equilibrio. ¿Sí? Detrás de esto hay firmas que maximizan la ganancia y consumidores, individuos que maximizan su utilidad, como ustedes ya vieron hasta ahora. Y lo que vamos a estudiar ahora, entonces, es el equilibrio de mercado. ¿Cuándo el equilibrio está en el mercado? Vamos a la definición de equilibrio, vamos a ver las condiciones, vamos a ver qué pasa en el corto plazo y en el largo plazo, vamos a poder analizar, mirando un mercado, si está en equilibrio o no está en equilibrio, si ese equilibrio es sostenible en el largo plazo o no. Entonces, directamente yendo al tema, y recordando que esto es basado en el capítulo 10 de la edición 9 de Nicholson, y de vuelta es algo que ustedes pueden ver en cualquier manual. Es el equilibrio parcial, entonces estamos mirando un mercado, vamos a ver la definición de equilibrio parcial por oposición a general. Esto no es un modelo de equilibrio general, es nuestro modelo de equilibrio en un mercado, partiendo de la base y un supuesto fundamental que estamos en competencia perfecta. El equilibrio parcial, entonces, en un solo mercado, en competencia perfecta, lo primero que vamos a determinar es la cantidad demandada del bien X por parte de un individuo. Eso lo habíamos visto ya, que la cantidad era una función que dependía del precio de ese bien, del precio de los bienes, del resto de los bienes, el bien Y en este caso, y del ingreso del individuo. ¿Qué es la demanda de mercado? La demanda de mercado es la demanda total en ese mercado, de todos los individuos que están dispuestos a pagar algo por cantidades de ese bien X. ¿De dónde sale la demanda de mercado? Bueno, es la suma de las demandas de los N individuos, cada uno con su ingreso, que enfrentan los mismos precios, PX y PY, ¿sí? Al momento de decidir cuánto comprar del bien X. Todos los individuos y individuos, estamos suponiendo, ¿verdad? Es la sumatoria de los individuos que participan en este mercado, enfrentan esos mismos bienes, precios de los bienes, cada uno tiene su ingreso. Como nota, no solo va a importar en la demanda el total del ingreso, cuánto es el ingreso disponible del total de los individuos, sino va a interesar también en la vida real, en la economía real, cómo se distribuye entre los individuos. Acá lo que estamos suponiendo, más fácil, es que esta demanda agregada puede surgir de individuos que son todos iguales, pero no va a hacer falta que nos metamos en esos detalles. Supongamos entonces que tenemos un individuo 1, un individuo 2, y esos son la totalidad de los individuos que tenemos en el mercado. Habíamos visto que están en competencia perfecta, por lo tanto el precio de X les viene dado, y tenemos una curva de demanda que para cada precio determina la cantidad que el individuo está dispuesto a comprar, a consumir. Esto va a ser, potencialmente puede ser distinto para el 1 que para el 2, pueden tener distintas funciones de demanda. Lo importante es que la curva de demanda del mercado o curva de demanda agregada es la suma de las demandas individuales. El X asterisco, que corresponde al precio del mercado P asterisco, va a ser la suma de las cantidades X1 y X2. En este caso, porque tuvimos el supuesto de 2 individuos, funciona para N individuos. Es la suma horizontal de las demandas individuales. Tenemos un concepto del tiempo de respuesta de la oferta. Vimos demanda, ahora vamos a ver la oferta. Vamos a definir el muy corto plazo, que es poco interesante, el corto plazo y el largo plazo de las curvas de oferta. Vamos a ver también que después que derivemos la curva de oferta individual, que ya vimos en los capítulos anteriores, adivinen qué, la curva de oferta
agregada o oferta de mercado va a ser la suma horizontal de todas las cantidades que las N firmas que participan en este mercado están dispuestas a ofrecer para cada precio de mercado. En el muy corto plazo es una oferta rígida, completamente rígida, ¿sí? Hacemos de cuenta que la empresa está con una, no puede aumentar sus factores de producción, no puede modificar, ni aumentar, ni disminuir. Entonces, ante cualquier cambio, lo que va a pasar es que en el mercado el precio va a ser el único instrumento que va a poder racionar, atender a la demanda, ¿verdad? Si hay fuerte demanda, no van a cambiar las cantidades en el cortísimo plazo. En el muy corto plazo, lo que va a pasar es que va a subir mucho el precio, ¿sí? El precio es el que se ajustará, es la única variable que se ajusta para vaciar, entre comillas, el mercado de la cantidad que se debe vender durante el periodo. ¿Qué periodo? El muy corto plazo. Entonces definimos muy corto plazo, largo plazo, no como X cantidad de días o años fijos. Va a tener que ver con la capacidad de respuesta de la firma. Corto plazo, vamos a suponer que varían las cantidades, o sea, la empresa sí puede ajustar ante cambios en las condiciones de mercado, cuánto contratar de los factores para así cuánto producir, pero no van a entrar ni salir nuevas firmas. Ya habíamos visto incluso que en el corto plazo una firma puede estar perdiendo, pero permanecer en el mercado produciendo alguna cantidad positiva de producto, porque es peor, del punto de vista de la utilidad, cerrar, salir del mercado, que quedarse en el mercado y seguir produciendo algunas cantidades positivas. Recuerden que eso era cierto, siempre y cuando ese precio de mercado fuera por lo menos igual o mayor a los costos variables medios. Muy bien, eso es el corto plazo. En un mercado, entonces, podrán variar las cantidades de la firma, pero una firma no puede decidir irse, a no ser que esté perdiendo mucho, pero sobre todo no pueden entrar nuevas firmas, que es lo que interesa acá. Y en el largo plazo es el mayor ajuste de cantidades producidas posible, ¿sí? Es cuando la firma tiene capacidad de cambiar las cantidades, pero además también en el largo plazo cambia la cantidad de empresas, de firmas que participan. En los mercados competitivos, por lo tanto, va a regir que la ganancia es cero. ¿Por qué? Porque va a operar la competencia. ¿Qué quiere decir que la ganancia es cero? ¿Que a la empresa le da indiferente? No, eso ya lo vimos en los capítulos anteriores, en teoría de la firma. Cuando veamos la firma individual, también va a ser cierto para cuando estemos hablando del mercado, la agregación de las firmas, el equilibrio de mercado. La ganancia cero quiere decir que no hay una ganancia extraordinaria. Después de haber remunerado todos y cada uno de los factores de producción a su costo de oportunidad, no importa que le estemos pagando o no a esos factores. Típico caso del alquiler que no se paga porque el local es propio, o el dueño de la empresa que trabaja en ella y no se paga un salario, ¿sí? Para definir costos, incorporamos todos los costos económicos medidos su costo de oportunidad, eso se incorpora en el costo. La ganancia entonces es los ingresos totales, las ventas, menos los costos económicos totales, eso va a ser cero. De la ganancia cero quiere decir que se remuneran a su mejor utilización alternativa todos los recursos, todos se remuneran y no sobra nada, alcanza justito, ganancia cero. ¿Por qué decimos que la ganancia va a ser cero entonces, redondeando la idea, en el largo plazo? Porque bueno, si en un mercado hay una ganancia positiva, quiere decir que algunos de los factores están obteniendo una remuneración por encima de la del mercado, por encima del costo de oportunidad, de lo mejor que pueden obtener dedicándose a cualquier cosa disponible. Por lo tanto, van a entrar más firmas buscando esa rentabilidad extra. Pero el hecho que entren más firmas va a operar, aumentando las cantidades, a una presión del precio a la baja. Más cantidades a un precio más bajo, se va a ir desvaneciendo esa ganancia extraordinaria, pi ganancia va a dejar de ser positiva y va a ser exactamente igual a cero. ¿Cuándo la ganancia es igual a cero? Cuando ingreso total es igual a venta total, e ingreso total es igual a costo total. Si dividimos por Q, ¿cuál es el ingreso promedio? Es el precio. Y el costo total, si lo dividimos por Q, es el costo medio, costo promedio, por lo tanto ganancia igual cero, quiere decir que costo medio igual a precio. Y nosotros sabíamos que la firma maximizadora, que siempre va a maximizar en el corto o en el largo plazo, el precio es igual al costo marginal. Por lo tanto, en el largo plazo tenemos una condición que se impone, ¿sí? Muy importante, que la ganancia es cero, la ganancia económica así definida, y sabemos que el costo medio va a ser igual al costo marginal. Esa condición es muchas veces el dato que le vamos a estar dando para que ustedes puedan evaluar
alguna pregunta relativa al equilibrio de mercado. En el muy corto plazo, entonces, se graficaría de esta forma. Ante un cambio de la demanda, se corre la curva de demanda de D a D', la única reacción es el precio. El que ajusta es el precio, porque la curva de demanda se corre sobre la curva de oferta, que es completamente rígida. Son oferta rígida, la firma no puede cambiar. ¿Qué cosas pueden funcionar así? Uno dice, bueno, es muy raro, aumenta la demanda y hay un momento en el cual la firma no puede hacer otra cosa que seguir haciendo lo que estaba haciendo en cuanto de producción. Es que no le da el tiempo para reaccionar y queda fija entonces en una cantidad Q asterisco que la que estaba antes. Bueno, ¿qué mercados pueden funcionar así? Cosas que perecederas. Salió la barca, pescó y lo tiene que vender en el momento. La oferta es fija, porque más que aumente la demanda, va a subir el precio. No puede responder la firma, ninguna de las firmas, con más cantidades porque ya pescaron y el pescado se pudre, se pasa, ¿sí? O bienes únicos, por ejemplo, de oferta fija, típicamente una obra de arte, la tierra, la cantidad de tierra de un país disponible para el cultivo, por ejemplo, es fija, porque a no ser que el país anexe otro país, es fija, pero ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué no sería rígida? ¿Sí? Una posible explicación a que no sea rígida. Ah, bueno, propietarios de tierra que no estaban dispuestos a venderla, al aumentar el precio, vuelcan sus bienes a la venta. Y eso podría explicar entonces casos en los cuales podemos pensar que aunque haya oferta rígida, el aumento de precios puede hacer que la oferta reaccione. Pero en el cortísimo plazo, en el muy corto plazo, tenemos que pensar un mercado de este tipo, de curva de oferta completamente vertical. Ante cualquier movimiento de la curva de demanda, lo único que cambia es el precio. Para volvernos más realistas, más adelante vamos a incorporar el corto plazo, como veíamos, y el largo plazo. Competencia perfecta, repasamos los supuestos de este modelo, que es un laboratorio. Va a haber muchos casos en la vida real para decir que los mercados no funcionan en competencia perfecta, pero si pensamos en competencia perfecta, tenemos por lo menos estos 5 supuestos básicos. Hay gran cantidad de empresas o de firmas, de forma que individualmente no inciden en el precio. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas son una parte chiquita del mercado, de la industria en total, de todo el mercado. Por lo tanto, sus decisiones de cantidades no van a afectar el precio de venta. Yo soy un kiosco, ¿sí? La decisión mía de aumentar mi producción, ¿sí? No va a estar incidiendo en el precio, porque soy una parte muy chiquita del mercado. Mi decisión de contratar más trabajadores no va a estar afectando el salario, y mi decisión de alquilar nuevas máquinas no va a cambiar el precio de la maquinaria. Competencia perfecta, suficiente cantidad de firmas como para que no impacten en el precio ni del producto final o servicio, ni de los factores de producción. Los bienes son homogéneos, los factores son homogéneos. Acá mantenemos el supuesto que si la empresa produce el producto Q, ese producto es homogéneo, no es que tiene 10 unidades de un tipo y 2 unidades de una mejor calidad, ¿sí? Lo suponemos homogéneo, es una función de producción homogénea. También los factores que usa son homogéneos. Si usa trabajo, ahí estamos englobando como si hubiera un único tipo de trabajo. Ustedes ya lo discutimos en el capítulo 8, si ustedes quisieran poner, bueno, tiene trabajadores de planta de fábrica, tiene supervisores, tiene administrativos y tiene de seguridad. Ah, bueno, en ese caso, L deja de ser homogéneo y, bien por ustedes, porque se le ocurrió ese problema, tendría que estar produciendo, ¿sí?, con varios tipos de trabajo, y por lo tanto tenemos que trabajar con funciones que no solo tengan capital, sino L1, L2, L3, L4, y ya no podemos trabajar en R2, no podemos resolverlo analíticamente sin tener que meternos con notación matricial, y dejamos de poder representarlos en el plano, en un gráfico. Por lo tanto, los suponemos homogéneos, y no necesitamos meternos en temas de calidad o múltiples factores. Las firmas son maximizadoras de ganancia, eso lo vimos. La empresa, las firmas, no se trata de que vayan a tener por objetivo reducir los costos, minimizar los costos, sino maximizan la ganancia. En la cantidad que se maximiza la ganancia, a su vez, por el dual, ya vimos, se están minimizando los costos. La firma en todo momento es maximizadora de ganancia, y nuestra firma, por lo tanto, competencia perfecta, como el precio le viene dado, el costo marginal igual precio, es aquello que sabemos que son las condiciones de primer orden para maximizar la ganancia o beneficio económico de la firma. 4.
los precios son conocidos, hay información perfecta y además no hay incertidumbre, ¿sí? No hay incertidumbre y no hay información asimétrica. Básicamente lo que nos interesa a nosotros en este supuesto es que ese precio al cual vende el producto o los precios a los cuales contrata a los factores tienen toda la información que necesita para tomar decisiones. ¿Correcto? ¿Sí? Y el 5, no hay costo de transacción, las transacciones son sin costo. ¿Qué quiere decir? Que contratar un trabajador me sale W y no tengo ningún otro costo adicional. O si hubiera otros costos, están todos incluidos en ese W. Con estos 5 supuestos, nosotros tenemos nuestro laboratorio de competencia perfecta, que es que se nos va a regir en este capítulo y al que viene, hasta que pasemos a monopolio como ejemplo extremo de casos de competencia que ya no es perfecta. Si vamos entonces a la oferta de corto plazo. En el corto plazo se representa la función de oferta como cada una de las N empresas que hay en la industria, y así vamos a definir la oferta de mercado de corto plazo. ¿Sí? No estamos en el muy corto plazo, este caso es más utilizable. ¿Sí? QDS, ¿sí? Q de oferta, S de supply en inglés, nosotros vamos a mantener la notación de QO como subíndice, como superíndice, verán que a veces cambia, ¿sí? La notación según el texto. La curva de oferta agregada del mercado va a depender del precio de lo que se vende en ese mercado, del precio de los factores utilizados en la producción de cada una de las firmas, y va a ser la suma horizontal de la producción de las N firmas, cada una de ellas produciendo una cantidad Q sub I, que va a estar en función también del precio al cual puede vender y los precios a los cuales contratan los factores. Acá tenemos como que hubiera dos firmas, ¿sí? Una firma A y una firma B, que tienen distintas curvas de oferta. Recuerden, hay un tramo de la curva de oferta con precios que son tan bajitos que se ofrece cero, y un precio a partir del cual la firma responde con cantidades positivas. Esta firma es relativamente más elástica que esta que tiene la curva más vertical. La suma, la agregación de la producción total del mercado es la suma horizontal de ambas cantidades. Para este precio sub 1 va a producir el mercado Q sub 1, tal que la firma 1 está produciendo, la firma A está produciendo Q sub 1 y la firma B está produciendo su correspondiente Q sub 1. Y definimos un concepto bien útil, que es la elasticidad precio de la oferta. ¿Sí? Oferta ahora acá con O. La elasticidad precio de la oferta con esta notación es el cambio porcentual de la cantidad ofertada en el mercado. ¿Sí? Estamos viendo la curva de oferta. La curva de oferta, que muchas veces la representamos como rectas, pero le llamamos curvas, es el cambio porcentual de la cantidad ofertada dividido el cambio porcentual en el precio. Esto no es nada más ni nada menos que la derivada de la función de oferta con respecto al precio por P dividido Q. Valores altos de elasticidad, ustedes ya están acostumbrados a estos conceptos, pero vamos a repasarlos. Valores altos de elasticidad quiere decir que aumentos pequeñitos en el precio del mercado lleva a que las firmas aumentan mucho las cantidades ofrecidas. Es un ratio, ¿sí? ¿Por qué aumentos pequeños en el precio van a estar acompañados de grandes aumentos en las cantidades? Y bueno, detrás de esto que está hay algo de costos de firmas maximizadoras, porque cuando aumenta el precio, ya no estamos en precio igual costo marginal, la empresa va a producir más, ¿sí? Y al producir más le aumentan los costos marginales, pero estos costos marginales no van a estar aumentando mucho, aunque aumenten mucho las cantidades. Ante un aumento de precio, si la elasticidad es alta, estamos con que aumentos de cantidades de la firma que responden a incrementos relativamente del precio del mercado. ¿Sí? Lo que les decía recién, y a modo de disculpas, en el libro se usa S por supply en vez de la O de oferta. A veces la notación puede estar cambiando entonces según los textos que ustedes estén utilizando. Vamos a determinar ahora el equilibrio de este mercado. ¿Cuál es el precio para el cual este mercado está en equilibrio? Con el concepto de equilibrio parcial y viendo qué tiene que pasar para que un mercado esté en equilibrio entonces. En este modelo, lo que tenemos que tener como forma de repaso es que si está en equilibrio, las cantidades demandadas tienen que ser iguales a las cantidades ofrecidas. Es el precio el que trabaja, el que se mueve, para que
los mercados clareen, así se dice, de manera tal que las cantidades demandadas, Q sub D o Q supra D, como aparece a veces, sea igual a las cantidades ofrecidas, Q sub O Q supra O. A veces aparece con una S de supply, según el texto que estén utilizando. Cuando está en equilibrio, vimos que hay equilibrios de corto plazo o de largo plazo, pero cuando hay equilibrios, es que en ese plazo nadie tiene el incentivo a modificar la decisión de producción, la firma no tiene incentivo a modificar la decisión de producción, ni el consumidor las decisiones de consumo. ¿Cuál es el incentivo? ¿En función de qué va el incentivo? El consumidor, en función de la utilidad. Ese es un incentivo, maximizar su utilidad. Si está en el máximo de su utilidad, dado los datos del problema, del mercado, no va a tener incentivo a modificar su producción. Lo mismo con la firma. Si está maximizando la ganancia económica, el beneficio económico, no va a tener incentivo a modificar la producción. Entonces, las cantidades demandadas, noten que pasamos de Q chica, que era la cantidad de la firma, a Q grande, mayúscula, que son cantidades, es función del precio del propio bien, un P', que no es derivada, es notación, es el precio de los otros bienes, e I, e ingreso, o sea, sabemos que la demanda agregada depende del precio del bien, del precio de los otros bienes, que típicamente no está graficado, e el ingreso, que tampoco está graficado. Y las cantidades ofrecidas van a depender del precio del bien, obviamente, y del precio de ambos factores. ¿Qué hay en común entre cantidades ofrecidas y demandadas? El precio del bien. ¿Qué es lo que va a moverse de manera tal que demanda y oferta se igualen? El precio de los factores. La condición de equilibrio es entonces que cantidad ofrecida sea igual a cantidad demandada, y el precio que hace eso será el precio de equilibrio. Las cantidades que van a ser iguales van a ser las cantidades de equilibrio que corresponden a ese precio de equilibrio. Las curvas, aunque muchas veces las grafiquemos como una recta, son curvas. Esto es repaso de introducción. ¿Bajo qué razones puede hacer que una curva se desplace? ¿Una curva de oferta o de demanda? Las curvas de demanda, ¿de qué dependen? Bueno, la curva va a ser que se desplace en función de lo que se depende. Si cambian los ingresos, el ingreso del consumidor, los ingresos. Si cambia el precio de los sustitutos, de los bienes sustitutos. Si cambia el precio de los complementos. Si hay un cambio de las preferencias. Ahora, si hay un cambio de preferencias, lo que está cambiando, ¿qué es? La función de utilidad, ¿verdad? Y acá una pequeña nota que me pareció honesto incluirla. Cuando hablamos de los sustitutos, ¿recuerdan nuestra famosa Cobb-Douglas que tanto usamos en demanda y también tanto usamos en oferta? Bueno, justamente la Cobb-Douglas, cuando usamos como función de demanda, en este caso, por eso esta nota de los precios de los sustitutos en la función de demanda, cuando hacíamos la demanda marshalliana del bien, ¿sí? En base a una Cobb-Douglas, tenía algunas características, y una de las características es que el precio de los bienes sustitutos no entraban en la demanda del bien. ¿Sí? Esta caracterización general de curva de demanda, la curva de demanda va a depender de los precios de bienes sustitutos cuando estemos graficando. En teoría, si todos los consumidores tienen función Cobb-Douglas, esto no sería cierto, ¿verdad? Pero en nuestro modelo, intuitivamente, en economía, los precios y en la realidad, los precios de los bienes sustitutos influyen en la demanda del bien que estamos analizando en equilibrio parcial, y por lo tanto no podrían estar saliendo de funciones de Cobb-Douglas. En el Nicholson hay una pequeña nota al respecto, me parecía útil repasar este aspecto, pero no es para que se compliquen, ¿verdad? Si estamos trabajando a nivel de un consumidor individual, trabajamos con la Cobb-Douglas, sabemos que tiene esa peculiaridad que la demanda de ese bien, la demanda marshalliana, es, como vieron en la primera parte de este curso, es una proporción de los ingresos totales dado por el coeficiente de la función, los coeficientes de la función de utilidad respectiva. Estos son aspectos de los cuales, distintos aspectos no, distintos componentes, distintos factores que explican
cambios en la curva de demanda, porque determina la curva de demanda. Si algo de esto cambia, el ingreso del consumidor, el precio de un bien sustituto, el precio de un bien complementario, hay un cambio en las preferencias, esa curva se tiene que desplazar, se tiene que mover. Lo mismo pasa con la curva de oferta. Si cambia el precio de los factores, si hay un cambio en la tecnología, y si cambia la cantidad de firmas. Por lo tanto, en realidad también, si hubiera más consumidores, si aumenta la cantidad de consumidores, también estaría cambiando la curva de demanda. ¿Por qué ponemos la cantidad de firmas? Porque la cantidad de firmas típicamente es la variable que está cambiando, ¿sí? El dato que está cambiando para pasar de un equilibrio de corto plazo a un equilibrio de largo plazo. Porque es muy importante en el equilibrio de mercado pasar de un equilibrio al otro la entrada o salida de firmas. Recuerdan, si la ganancia es positiva o si es negativa, aunque estemos en equilibrio de corto plazo, ese equilibrio no es de largo plazo porque la ganancia va a tener que ser igual a cero. ¿Cuánto se desplaza una curva? Si algo pasa y algo de esto se mueve, típicamente vamos a hacer una curva está fija y la que se mueve es la otra, o viceversa, no movemos todo al mismo tiempo. Pero ¿cuánto se desplaza una curva si pasa esto? Bueno, va a depender de su propia elasticidad, el cambio porcentual de las cantidades ofrecidas o demandadas, depende de la curva de la que estemos hablando, y también de cuánto es la elasticidad de la curva que no cambió. El desplazamiento de la curva que cambió sobre otra curva que estaba fija. Las cantidades, en definitiva, van a depender entonces de la elasticidad de la curva que cambia y también de la elasticidad de la curva que no cambió. Lo vamos a estar viendo ahora más adelante. ¿Cuál es el efecto del desplazamiento de una curva entonces? Cuando decimos efecto es qué va a pasar con precios y cantidades. Bueno, depende de la elasticidad de la otra curva. Veámoslo gráficamente, ¿sí? Cuando decíamos que la oferta y demanda dependían de una cantidad de cosas, pero graficamos simplemente en función del precio. Lo que está detrás de esto, pero no se representa porque estamos trabajando en R2, en el plano, son las otras variables. Acá tenemos una función de oferta que se mueve porque algo pasó. Puede haber cambiado la cantidad de firmas, repasemos, vayamos hacia atrás. Si se mueve la curva de oferta es que aumentó la cantidad de firmas, cambió la tecnología o cambió el precio de los factores. Similarmente si se mueve la curva de demanda. Entonces esto es un movimiento de la curva de oferta a lo largo de la curva de demanda. Supongamos entonces en este caso que estamos graficando que aumenta el costo de los factores de producción. La curva de oferta se retrae, se contrae, se mueve, pero se mueve de manera tal que el mercado se achica. Al mismo precio vamos a tener menor cantidad. La curva de oferta se corre hacia la izquierda. Y se está corriendo, en el caso A la izquierda de la pantalla, se está corriendo sobre una curva que es de demanda, que es relativamente plana, relativamente horizontal, es relativamente elástica. ¿Qué quiere decir elástica? Pequeños cambios de precio me generan cambios relativamente grandes de cantidades, a diferencia de lo que está pasando en el gráfico de la derecha, donde tenemos una curva de demanda relativamente elástica. El mismo fenómeno, el mismo encarecimiento de los factores de producción que hace que se contrae en la misma proporción esta curva de oferta, el movimiento de la curva de oferta, cuánto se mueve la curva de oferta, porque en este caso aumentaron los costos, cuánto se mueve, depende de la elasticidad de la oferta con respecto a esos costos, y el efecto total va a depender de la pendiente de la elasticidad de esa curva de demanda. En A, ¿sí? En el gráfico A, donde la curva de oferta se movió sobre una curva de demanda relativamente elástica, las empresas, en vez de trasladar esos aumentos de costo de los factores en forma de precios más altos, los afrontan, ¿sí? Los absorben principalmente con una reducción de la cantidad producida y tan solo un ligero aumento de precios. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo? Me aumentan los costos, yo aumentaría el precio. Pero si el aumento de precios genera una gran caída de la demanda, no tiene sentido ese aumento de la producción. Esto es a nivel agregado, ¿verdad? Y por lo tanto, el ajuste ante las nuevas condiciones de mercado lo hace la firma
retrayendo las cantidades producidas. Esto genera un aumento del precio relativamente más bajo que el aumento del precio cuando la demanda es altamente elástica, más elástica. El mismo encarecimiento de los costos de producción que hace que la oferta se retraiga, genera un precio más alto porque pequeñas cantidades hacen que el precio suba mucho porque la curva de demanda es relativamente inelástica. Veamos ahora qué pasa cuando incrementa el ingreso de los consumidores. Ya no el costo de la empresa, sino el ingreso de los consumidores. Lo que se va a mover ahora es entonces la curva de demanda. La curva de demanda agregada porque aumentó el ingreso de los consumidores. El aumento del ingreso de consumidores hace que se desplace la curva de demanda. En ambos casos, estamos estudiando qué pasa ante un mismo aumento de ingresos de consumidores, un mismo corrimiento de la curva de demanda, en este caso hacia afuera, a igual precio, mayor cantidad, es la curva que cambia. ¿Qué está pasando con el equilibrio de mercado? Y va a depender entonces de cuánto aumentó el ingreso de los consumidores y cuánto eso impactó en la demanda, que es la elasticidad precio de la demanda, que es lo que determinan estos gráficos, ese corrimiento de la función de demanda, de la curva de demanda, hacia la derecha, hacia afuera y a la derecha, una curva que se expande, y el efecto final sobre el equilibrio de mercado va a depender, en este caso, de la elasticidad de ¿quién? De la oferta. Detrás de una curva de oferta agregada con mayor pendiente, hay una reacción de la firma diferente, de las firmas diferente que una con una pendiente menor como la que tenemos a la derecha, que es una curva de oferta más elástica. Entonces, en el gráfico de la izquierda, el incremento de la demanda y por lo tanto el impacto en Q ha provocado que las empresas se muevan hacia arriba a lo largo de su curva de costo marginal y tiene una pendiente muy pronunciada. El aumento del precio sirve para racionar la demanda. Las firmas aumentan la producción ante un aumento del precio, ¿sí? Pero como tienen un costo marginal más alto, ese precio más alto se corresponde con un incremento de cantidades más chico que si tenemos una curva de oferta más elástica que permite que ante un mismo incremento de precios, el incremento de la demanda, aumenten las cantidades producidas en mayor proporción. Una mayor cantidad de producción es posible porque las firmas tienen un costo marginal menor y por lo tanto la oferta agregada es más elástica. ¿Cómo resumimos esto en un único modelo? ¿Cómo podemos trabajar esa intuición económica y los resultantes gráficos que lo vimos en un modelo matemático con resultados analíticos? Bueno, hagamos esto que no tiene gran complicación, pero es un caso general que nos permite ilustrar lo que acabamos de demostrar gráficamente de movimientos de las curvas ante cambios en datos relevantes del problema que impactan en un cambio en el equilibrio de mercado dependiendo también no solo de la magnitud del desplazamiento de la curva que cambia, sino de la elasticidad de la curva que no cambió. Modelemos demanda como una función Q sub D, que es en función del precio y de un parámetro alfa. Alfa es un parámetro que nos va a decir a nosotros lo que permite cambiar la curva de demanda. Puede ser el ingreso de los consumidores, las preferencias, el precio de los sustitutos y complementarios, la cantidad de demandantes, como decíamos hoy. Genérico, lo mantenemos genérico. Por lo tanto, nosotros sabemos que ¿cómo va a cambiar la cantidad demandada? La demanda con respecto al precio va a ser negativo. A mayor precio, menor demanda. Esto es una curva de demanda. Lo que no sabemos, porque alfa lo hemos definido como general, ¿sí? ¿Cuál es la derivada, el signo de la derivada de la demanda con respecto a alfa? Puede ser igual a 0, mayor o menor que 0, va a depender lo que supongamos más adelante que es alfa. ¿Está bien? ¿Qué era alfa en el ejercicio, en la imagen anterior? Alfa era el ingreso, ¿verdad? Era un cambio en el ingreso, lo que habíamos graficado. Pero por ahora alfa lo mantenemos general para hacer un modelo matemático general, ¿sí? De este modelo de equilibrio parcial. La curva de oferta, similarmente, ¿sí? Va a ser una función O
que va a depender del precio del bien, y un beta genérico. ¿Qué es este beta genérico? Bueno, un parámetro que representa todo aquello que puede hacer que cambie la curva de oferta, que se desplace la curva de oferta. Los cambios tecnológicos, el precio de factores, la cantidad de firmas. Nuevamente, entonces, la derivada de la oferta con respecto al precio sabemos que es positivo. A mayor precio, mayores las cantidades ofrecidas, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esto? Solo para recordar, costo marginal igual a precio. Si sube el precio, pues voy a tener que maximizar mi ganancia produciendo a un nivel mayor de costo marginal para que el precio sea igual a costo marginal, y eso corresponde con cantidades más altas. Por lo tanto, la derivada de la oferta con respecto al precio tiene que ser positiva. Lo que no está determinado mientras mantengamos este beta genérico es cuál es el signo de la derivada de la oferta con respecto a este beta, puede ser mayor o menor que 0, dependiendo de lo que sea B. El equilibrio de mercado, ¿qué es? El equilibrio siempre es cantidades ofrecidas igual cantidades demandadas, oferta igual demanda para determinado P. Va a haber un P que se encargue de hacer ese trabajo, ¿sí? Oferta igual demanda. Ese es el equilibrio. Bueno, si el mercado estaba en equilibrio, vamos a hacer un análisis comparativo. El análisis comparativo es qué pasa de un equilibrio a otro. No hacemos la dinámica, que cuál es la trayectoria de equilibrio. Acá vemos cómo se pasa de un equilibrio a otro. Si hay cambios en las cantidades ofrecidas o cambios en las cantidades demandadas. ¿De qué depende el cambio en la cantidad ofrecida? El diferencial total de la oferta. ¿Cuál es el diferencial total de la oferta? La derivada de la oferta con respecto al precio por el cambio del precio, más el cambio de la oferta con respecto a B por el cambio en B. Son las derivadas de la oferta con respecto a sus dos argumentos acá, P y beta, por el incremento o la variación infinitesimal de P y beta. Lo mismo es el diferencial total de la función Q de demanda. La derivada del precio la derivada de la demanda con respecto al precio por el cambio en el precio, más la derivada de la demanda con respecto a este parámetro alfa genérico que supusimos por el cambio en sí de alfa. Para conservar el equilibrio, si estábamos en equilibrio y estas cosas cambian, los cambios tienen que ser iguales. Si no, no estamos en equilibrio. Si en el punto de partida QD era igual a QO y cambian, D cambia y O cambia, ese cambio tiene que ser de la misma magnitud para que el resultado final de los niveles de Q demandada y Q ofertada sean iguales. Por lo tanto, simplemente igualo ambos cambios. Del lado izquierdo, el cambio de la demanda, del lado derecho, el cambio también total de la oferta. Y esta es la condición de equilibrio. Esos cambios tienen que ser iguales. Hago el álgebra de esta derivada, mantenemos por ahora el caso genérico. Vamos a suponer entonces que hay cambio en alfa, pero para poder trabajar ceteris paribus, vamos a suponer que beta no cambió. Que acá hubo solo un cambio, no sabemos cuál todavía, pero hubo un cambio alfa, el que sea, no sabemos el signo, en la demanda, pero no hubo un cambio en beta. Beta el delta beta, ¿sí? El delta beta fue 0. Por lo tanto, ¿qué curva se va a estar moviendo? Ahora estamos haciendo analíticamente, geométricamente en nuestra cabeza, ¿qué curva se está moviendo? Cambio alfa, es la demanda que depende de alfa. La curva que se movió es alfa. Es la de demanda. ¿Correcto? Entonces, simplemente trabajando con la igualdad que determinamos y suponiendo que el delta beta era 0, manipulando el álgebra, llegamos a esta identidad que está acá. El cambio del precio con respecto a alfa va a ser igual a la derivada de la demanda respecto de alfa, dividido las demandas, las derivadas con respecto al precio de oferta menos demanda. Ahora sí, vamos a suponer que alfa es el ingreso. Ya no es genérico, alfa igual ingreso. Si alfa es igual ingreso, la derivada de la demanda con respecto a alfa es positiva, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba cuando aumenta el ingreso? La demanda crece, ¿verdad? La demanda depende, las cantidades demandadas, la demanda depende positivamente del ingreso. Entonces, D alfa es mayor que 0. Y se trata además de un cambio del ingreso positivo, porque hoy graficamos aumento del ingreso de alfa positivo, podría haber sido de alfa negativo, y hubiéramos tenido todo el mismo razonamiento, pero inverso. Entonces, estamos determinando qué es ingreso y sabemos que la derivada
es positiva. Derivada positiva quiere decir que las cantidades cambian y con igual signo que el cambio en el ingreso. Si el ingreso aumenta, las cantidades aumentan, y si el ingreso baja, las cantidades bajan. Eso es derivada positiva. Y el cambio en sí de alfa, el ingreso, es que aumentó. No está diciendo el dato, ¿verdad? Entonces las cantidades van a tener que aumentar. Entonces, simplemente sustituyendo, utilizando lo que habíamos derivado, sabemos que el signo es positivo. Si aumenta el ingreso de los consumidores, aumenta el precio de equilibrio. El cambio del precio con respecto al aumento del ingreso de los consumidores es positivo. Acá estamos viendo qué pasó con el cambio en el precio de equilibrio de nuestro modelo de equilibrio. El cambio del precio con respecto a alfa tiene que ser positivo. Si aumentó el ingreso de los consumidores, el precio de equilibrio tiene que aumentar. La derivada de la cantidad de demanda con respecto al precio es positivo porque este denominador es positivo. ¿Me siguen? ¿Por qué es positivo? Este numerador, la derivada es positiva, lo acabamos de determinar. Y esto, el numerador, el denominador lo que está dividiendo porque es positivo. Porque esto es la elasticidad, la derivada de la oferta con respecto al precio. Cuando el precio aumenta, la oferta aumenta. Y esta es la derivada de la demanda con respecto al precio, que es negativa, pero tiene un signo adelante. ¿Sí? Estas son las derivadas precios. Cuando aumenta el precio, la demanda cae. Esto es negativo, con un signo adelante es positivo. Por lo tanto, el signo del divisor es positivo y el signo del numerador es positivo, por lo tanto, el precio cambia con respecto al cambio en el ingreso en la misma dirección. Tenemos un signo positivo. Si multiplicamos a ambos lados por alfa dividido P, llegamos a esta, y multiplicando y dividiendo por Q, ya no vamos a decir QO o QD. ¿Por qué? Porque si están en equilibrio, QD y QO son lo mismo, tienen que ser iguales. Operando, ¿por qué estamos multiplicando y dividiendo por esto? Para hacer aparecer las expresiones de elasticidades con las cuales ustedes ya trabajaron. Llegamos ya no estamos hablando de cambios en el precio con respecto a cambios en alfa, sino hablamos de la elasticidad precio con respecto a alfa. En este caso es la elasticidad precio con respecto al ingreso. ¿Cuál es el cambio proporcional en el precio de equilibrio de mercado dado un cambio proporcional, porcentual, ¿sí?, del ingreso de consumidores? Y nos va a decir esta expresión que la elasticidad precio-ingreso, la elasticidad, bueno, con respecto al ingreso, ¿verdad? ¿Cuánto cambia el precio porcentualmente con respecto a un cambio porcentual determinado del ingreso de los consumidores? Va a depender de la elasticidad ingreso de la demanda, el numerador, dividido las elasticidades precios de oferta y demanda. Analicemos ese resultado. Ante cambios en el ingreso, que fue nuestro modelo, la variable que estábamos viendo. ¿Cómo cambia el precio de equilibrio? Tenemos una elasticidad. Cambia la elasticidad precio con respecto al ingreso de ese precio de equilibrio es positiva, va a la misma dirección que el ingreso a consumidores. ¿Cuánto es el cambio? Esa elasticidad va a depender de la elasticidad ingreso de la demanda y de las elasticidades precios relativas de oferta y demanda. Recordad que la elasticidad precio de demanda es negativa siempre, por lo tanto el denominador lo reescribimos acá, ¿verdad? Como en vez de estar restando la elasticidad precio de la demanda, aparece sumando la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Chequeemos este resultado que obtuvimos en nuestro modelo matemático de equilibrio de mercado, en este caso para un aumento porcentual de alfa, siendo alfa el ingreso. El precio de mercado de equilibrio va a aumentar más, ¿sí?, cuanto mayor sea la elasticidad ingreso de la demanda. Es lo que está acá, claro, cuando el numerador es más grande, cuanto más grande sea, mayor va a ser el impacto en el precio de equilibrio. Intuitivamente eso es un mayor desplazamiento de la curva de demanda, dado un mismo incremento porcentual del ingreso. Si tengo una demanda muy elástica con respecto al ingreso, quiere decir que la elasticidad de la demanda con respecto al ingreso es alta.
Si aumenta el ingreso, esa curva se desplaza mucho, dado el mismo incremento del ingreso. El efecto final sobre el precio de mercado va a depender de las elasticidades de precios de oferta y demanda. Va a ser mayor, entonces, el aumento del precio, cuanto menores sean las elasticidades de precios de oferta y demanda. ¿Está bien? ¿Lo quiero repasar? La parte del numerador, cuanto mayor la elasticidad de ingreso de la demanda, mayor va a ser el efecto, el crecimiento del precio de equilibrio. Intuitivamente, esto es el desplazamiento de la curva de demanda. Un mismo incremento porcentual de ingreso de los consumidores va a impactar más cuanto más elástica sea la demanda al ingreso, cuando reaccione más, cuando se corra más la curva ceteris paribus, la curva de demanda. Pero a su vez depende de la pendiente de la curva de oferta y de la propia elasticidad precio de la curva de demanda. Cuanto menores son las elasticidades precio de oferta y de demanda, en valor absoluto, mayor va a ser este impacto. Piénsenlo en el caso de la oferta. Si tengo una oferta de poca elasticidad precio, ¿sí?, tengo una pendiente relativamente alta de la curva de oferta. El corrimiento de la curva de demanda genera un aumento de precios mayor que si hubiera tenido una elasticidad precio de la oferta relativamente chica. Equivalentemente, aunque no lo podemos ver gráficamente, depende también de la elasticidad precio de la demanda. Muy bien. Este modelo nos sirvió por una generalización analítica de movimiento de las curvas. Hablamos de largo plazo. Ya habíamos hablado de largo plazo y corto plazo a nivel de la firma, estamos hablando a nivel de mercado. Cuando estamos en largo plazo es la capacidad máxima de las firmas de adaptarse a las condiciones de mercado, tanto en la cantidad que producen como en la combinación de factores dada la tecnología. En el análisis de largo plazo, relevante en este caso, es que vamos a estar ante una situación en la cual es posible que empresas cierren y empresas entren, ¿sí? Hay cambio en la cantidad de firmas en el mercado. Una de las variables de ajuste va a ser, ante determinados casos, la entrada o salida de firmas. ¿Cuáles son las condiciones de largo plazo? Una condición que teníamos siempre: el precio es igual al costo marginal. ¿Por qué? Porque nuestras firmas, corto o largo plazo, son maximizadoras de ganancias. Si son maximizadoras de ganancias, van a buscar maximizar este pi, van a buscar un pi asterisco, y eso es siempre, en nuestro análisis, precio igual costo marginal. ¿De acuerdo? Y la condición de largo plazo, entonces, exclusiva de largo plazo, es que ese pi máximo, la ganancia máxima, es cero. Recuerden, ya lo vimos, la ganancia cero no quiere decir que la firma no esté ganando nada. No le es indiferente. A ganancia cero, lo que no hay son ganancias extraordinarias. Todos los factores de producción se están remunerando a su costo oportunidad. Pero no sobra nada más. La ganancia cero en el equilibrio a largo plazo. Entonces, si estamos en equilibrio a largo plazo con ganancia cero, no hay incentivos de ninguna firma nueva a instalarse en este mercado, porque este mercado se obtiene lo mismo que se obtendría en algún otro mercado, porque se están remunerando a su costo oportunidad. Y el costo por los factores. Y el costo oportunidad es precisamente eso, es la mejor remuneración que puedo tener en cualquier otro de los mercados existentes. Entonces no hay una ganancia extraordinaria si pi asterisco es igual a cero. Sigamos trabajando sobre estas condiciones necesarias para el largo plazo. Y cualquier problema que planteemos, nosotros sabemos que la firma es maximizadora, precio igual costo marginal. Pero si me dicen algo sobre el largo plazo, yo sé que tiene que estar cumpliendo que la ganancia sea cero. Esa ganancia igual cero, ¿qué impone? Que el precio sea igual al costo medio. ¿Recuerdan? Precio igual costo medio. Precio es el ingreso por unidad. Y el costo medio es el costo por unidad. Si yo multiplicara esto por Q, ¿qué tengo? Ventas totales menos costos totales. Entonces, el costo promedio, que es nada más ni nada menos que el costo total dividido Q, este costo medio, tiene que ser igual al precio. Esta es la condición de largo plazo para que la ganancia sea cero. Pero a su vez sabemos que la firma está maximizando.
Perdón, y el precio era igual al costo marginal. Entonces lo que tenemos acá es que el precio es igual al costo marginal, que es igual al costo medio. De las dos condiciones, de precio igual al costo medio y precio igual al costo marginal, llegamos a la conclusión que el costo marginal tiene que ser igual al costo medio. En el largo plazo, el costo marginal tiene que ser igual al costo medio. Y piensen en las curvas. ¿Cuándo el costo, las curvas en forma de U? ¿Cuándo el costo marginal es igual al costo medio? En el mínimo del costo medio. ¿Sí? Del costo medio de largo plazo de cada firma. Cuando hablamos de las curvas de costos, estamos hablando de las firmas individuales. Pensemos esa curva de costos que vimos varias veces en las clases anteriores. Esa curva de costos, la curva de costo marginal, corta a la curva de costo medio por su mínimo. Y en el mínimo del costo medio, entonces, costo marginal es igual a costo medio, y como el costo marginal es igual al precio, tenemos la triple identidad. Precio igual costo marginal, triple igualdad. Precio igual costo marginal igual costo medio, y así la firma no solo está maximizando, sino que está en el largo plazo porque la ganancia es cero. ¿Qué pasaría si la ganancia, que nosotros analizamos un equilibrio de mercado y determinamos que, como vamos a ver ahora más adelante, que la ganancia es positiva, hay ganancia positiva? ¿Es un equilibrio de largo plazo o no es un equilibrio de largo plazo? ¿Qué opinan? No es de largo plazo. ¿Por qué? Porque si lo definimos, no, por la intuición. Equilibrio quiere decir que nadie tiene un incentivo a hacer algo distinto. Y acá hay que tiene incentivo a hacer algo distinto. Hay firmas que no están en el mercado que tienen el incentivo a instalarse en este mercado. ¿Por qué? Porque tendrían una remuneración extraordinaria sobre los factores de producción, porque hay una ganancia positiva. Van a entrar nuevas firmas. Y eso va, obviamente, a afectar cantidades producidas, precios. Hay un nuevo equilibrio. El equilibrio que estuvimos viendo, si la ganancia es positiva, no es un equilibrio de largo plazo. En el largo plazo, o sea, si entran firmas, los valores de equilibrio, precio y cantidades, son otros. ¿Y qué pasa? O pueden ser otros, pero ese equilibrio no se va a mantener. ¿Qué estoy diciendo acá? Es que va a haber definitivamente otras cantidades de equilibrio a determinado precio que podrá ser más alto, más bajo o el mismo, como vamos a ver más adelante. Pero las cantidades no son de equilibrio. ¿Y qué pasa si ese pi fuera menor que cero? Porque también podía pasar. Estoy en equilibrio, hay ganancia negativa. Malo para la empresa. Hay ganancia negativa. ¿Es un equilibrio de largo plazo? No, porque en largo plazo la ganancia tiene que ser cero. ¿Qué pasa con una firma que estaba perdiendo? ¿Por qué una firma que estaba perdiendo en el corto plazo podía mantenerse en el mercado? Y bueno, porque estaba cubriendo sus costos variables, ¿recuerdan? Eso le servía para pagar reducir la pérdida de los costos fijos, que los tiene que pagar o sí en el corto plazo. Si le dan tiempo, por ejemplo, vence el contrato de alquiler, la firma cierra. Entonces, si estamos en una situación de equilibrio de corto plazo con ganancias negativas, lo que va a pasar acá es lo inverso que lo anterior. Hay firmas que cierran, o sea, elegir producir Q0, irse del mercado, hasta que eso va a reducir las cantidades, que va a hacer bajar el precio, de manera tal que con menores costos, tal vez, pero sobre todo con menor precio, el pi va a ser igual a cero. Esos son los mecanismos de ajuste. Lo que yo le estaba diciendo, escrito abajo. En el corto plazo puede ser que una firma no cierre, porque aunque la ganancia sea negativa, porque tenía un precio mayor que el costo variable medio. Se cubren los costos variables, tiene una ganancia negativa que minimiza pérdidas. Minimizar las pérdidas es una forma de maximizar las ganancias, ayuda a pagar los costos fijos y perder menos. En el largo plazo, esta firma va a cerrar y por lo tanto, un pi negativo no es un equilibrio a largo plazo, porque vamos a tener un equilibrio de plazo con menos firmas en el mercado y menores cantidades ofrecidas. Si el pi es mayor que cero, pasa lo contrario, estoy repasando lo que dije recién, hay una ganancia extraordinaria, entran nuevas firmas. Si el precio es mayor que el costo medio, quiere decir que las ventas son mayores que los costos totales. Como los factores se remuneran, costo de oportunidad y sobra, hay un incentivo a la entrada de nuevas firmas en búsqueda de ese plus, y eso va a hacer aumentar las cantidades de equilibrio van a ser otras que las que había cuando el pi era positivo. El equilibrio de mercado de largo plazo, entonces, en una industria, noten acá que hablamos ya no de firma, sino de industria. Industria, ¿qué quiere decir? El mercado, el conjunto de todas las firmas que están ofreciendo estos bienes o servicios. Hablamos Q de la industria o Q de mercado, como Q mayúscula. Q chiquito era el que usábamos, Q minúscula, cuando hablamos de la firma. Una industria de competencia perfecta estará en equilibrio de largo plazo si no existen incentivos para que empresas que son maximizadoras de ganancias entren cuando pi es mayor que cero, o salgan cuando pi es menor que cero, ¿sí? Entren o salgan de este mercado. Se da cuando el número de empresas
es tal que el precio es igual al costo marginal e igual al costo medio. Esa triple igualdad nos asegura que es un equilibrio de largo plazo y que esto está ocurriendo en el mínimo del costo medio. Hasta ahora hemos supuesto que estamos en competencia perfecta. Y lo vamos a seguir suponiendo en este capítulo. Ese equilibrio parcial en competencia perfecta. En competencia perfecta, las decisiones de cuánto producir Q, ¿sí?, cada firma, no afectaban el precio. El precio es un dato. Y la firma a nivel individual, cuando decide producir más Q, está empleando más factores. Que emplee más factores de ambos o de alguno de ellos, o menos factores, en competencia perfecta, no afecta los precios de los factores. ¿Está bien? Pero ahora estamos hablando a nivel agregado. Y a nivel agregado, la entrada o salida de firmas, el aumento o caída de Q, puede afectar el precio de los factores de producción dependiendo de la importancia de la industria en el mercado de factores. Las empresas individualmente están en competencia perfecta. Ellas no afectan, pero a nivel agregado afectan. ¿Sí? A nivel de toda la firma, pueden afectar. ¿Se entiende? Uno puede decir, si todas las firmas están demandando más, como mercado puede estar presionando en el costo de los factores de producción. A nivel individual, la firma no internaliza este comportamiento porque el precio del factor le viene dado porque está en competencia perfecta porque es suficientemente chica o no es lo suficientemente grande como para incidir. Pero un mercado que está compuesto por muchísimas firmas chiquitas que individualmente no afectan, si todas hacen lo mismo, pueden estar afectando el precio del factor. Por lo tanto, va a depender de la importancia de la industria en el mercado de factores. Porque uno puede pensar, el factor trabajo, L, es demandado en este mercado y en otros mercados. Si este mercado que estamos analizando, este conjunto de firmas, esta industria, es suficientemente grande entre todas las que demandan de este mismo factor, otros mercados que demandan este mismo factor, bueno, lo que pasa en este mercado puede estar afectando al mercado de factores. Aún en competencia perfecta, entonces, puede ser que esté afectando el precio de los factores. Y va a haber tres casos, entonces. Casos a nivel de industria. Recuerden nuevamente, porque eso está subrayado de industria, la suma de las firmas. Donde los costos de producción a nivel de la industria son constantes, donde los costos a nivel de la industria son crecientes o decrecientes. Nada cambió a nivel de las curvas de costos de la firma. Estamos hablando del efecto agregado de esta firma de competencia perfecta sobre el mercado de factores. Lo vamos a graficar y vamos a ver la intuición, y va a aparecer en preguntas porque es relevante. ¿Qué pasa entonces cuando incorporamos este dato a la realidad? Que el tamaño de la industria en mercados competitivos de competencia perfecta, el tamaño de la industria puede afectar el precio en el que se contratan los factores. Q grande puede afectar el precio que se contratan los factores capital y trabajo. Mayor Q puede hacer que crezcan los precios de los factores, que encarezcan, y la firma individual entonces sufre tener que contratar más caro capital y trabajo porque tiene más competidores y se está produciendo un Q más alto. Puede ser que se beneficie porque una industria, cuanto más grande sea, haga que se abaraten esos factores de producción, el caso inverso. O puede ser que nada cambie en el sentido de los costos de los factores porque la industria sea más grande o más chico. Esto está determinando cómo va a lucir, cómo va a ser la oferta agregada de largo plazo. Y son los tres casos que vamos a analizar ahora. Entonces, volviendo a nuestro análisis gráfico, vamos a analizar el caso de cómo es la curva de oferta de largo plazo, ¿sí? Va a aparecer acá largo plazo, para el mercado a partir de empezar a incorporar que el tamaño del mercado puede estar impactando en el costo de los factores. Vamos a empezar con el caso más sencillo, que es esta firma que tiene este mapa de curvas de costos. Acá está graficado la curva de costo marginal, ¿sí? Que se va a corresponder con las curvas marginales de costos de corto plazo, ¿sí? Este es el costo medio o costo promedio.
Pero recuerden que hay otra curva adicional, lo vamos a ver ahora más adelante, que se podría haber graficado acá, que no lo grafiqué, que es, como en el corto plazo las empresas pueden estar en un subóptimo, las curvas de costos marginales de corto plazo son un poco el mayor pendiente, que las curvas son más altas que las curvas marginales de largo plazo. Pero no los quiero confundir ahora, como los gráficos siguientes difieren de este, en el libro está bien claro, lo quería explicar. Volvamos a lo que queremos ilustrar en esta parte de cómo son las curvas de largo plazo de mercado, la curva de oferta de largo plazo del mercado cuando tenemos costos constantes a nivel de la industria. Este es el mapa de curvas de costos de la firma, y lo que tenemos inicialmente, están produciendo a un precio P1, producen Q1, y a nivel del mercado, a la derecha tenemos el gráfico del mercado, tenemos la curva de oferta agregada de corto plazo, cuando rige el precio P1, a nivel agregado se produce Q1. ¿Qué va a estar pasando en este modelo? En este caso, aumenta el ingreso de los consumidores, la demanda se desplaza, aumenta al mismo precio, aumenta a D1. Vemos que a D1 hace que suba el precio a P2 en el corto plazo. Este P2 hace que la firma aumente lo que produce, porque como tiene un precio más alto, recompone las cantidades que maximizan su utilidad, precio marginal, costo marginal, produce un Q2 más alto, y allí tiene a este precio P2 una ganancia positiva, porque este precio es mayor que el costo medio. Tiene una ganancia positiva. ¿Qué va a estar pasando entonces? Van a entrar nuevas firmas a este mercado, ¿verdad? Porque están tras estas ganancias extraordinarias. La entrada de nuevas firmas, sin que nada cambie en el mapa de curvas de costos de la firma, hace que la oferta se desplace hacia la derecha. A ese precio P2 ahora hay mayor cantidad de firmas que vienen en búsqueda de esa rentabilidad, hay un corrimiento de la curva de oferta ahora sobre la curva de demanda agregada nueva, aquella que se expandió e hizo que se aumentaran los precios, que se expandió porque había aumentado el ingreso de los consumidores. ¿Qué va a pasar con el nuevo equilibrio? El nuevo equilibrio es una cantidad Q3, un desplazamiento de la curva oferta sobre la curva de demanda hizo caer el precio, y terminamos con una cantidad más grande a un mismo nivel de precios que teníamos inicialmente. La curva de oferta de largo plazo es la que une los puntos, Q1 a P1, y este Q3 a P1, le digo que se procesó todo el ajuste de largo plazo. Vemos que la oferta es una línea horizontal, es infinitamente elástica, que va a mantener el precio al nivel del mínimo del costo medio, condición para que no haya ganancias, el precio entonces no cambia. Lo que va a cambiar cuando haya corrimiento de la curva de demanda, en el largo plazo va a cambiar únicamente la cantidad ofrecida. La curva de oferta de largo plazo es infinitamente elástica. Aquí, producir Q1, Q2 o Q3 no tuvo ningún impacto sobre las curvas de costos de la empresa individual. ¿Por qué? Porque siguió contratando los factores al mismo precio que los venía contratando. No hay un corrimiento de las curvas. ¿Esto siempre va a ser así? No necesariamente. Si la oferta agregada, el tamaño de Q mayúscula, afecta el precio al cual la firma individual tiene que contratar factores, estas curvas de costos de la firma se van a estar moviendo. Cuando hay costos crecientes, como ahora, ¿sí? Como vamos a ver ahora, costos crecientes, las curvas se van a desplazar hacia arriba. ¿Cómo es entonces el análisis gráfico? Y repasando qué es lo que pasa cuando tenemos costos crecientes a nivel de la industria, costos de factores crecientes a nivel de la industria. Volviendo a compartir pantalla con ustedes, ¿sí? Este caso de industria con costos crecientes, vamos a hacer el análisis gráfico. Bien, acá en realidad es el mismo análisis gráfico de la firma a nivel individual con su curva de costos, donde aparece la curva de costo marginal de corto plazo y la curva de costo marginal de largo plazo, y la curva de costo promedio. Esto es equivalente a lo que teníamos con costos constantes, solo que allí no estaba graficado la curva
no hacíamos la diferencia entre marginal de corto plazo y la curva de costo marginal. Recuerden que en el corto plazo la firma puede que esté en un subóptimo, ¿sí? Y eso se refleja en su curva de costos. Podemos prescindir de la diferencia entre curva de costo marginal de corto plazo y costo marginal para este análisis. Solo que está tomado del libro tal cual y por simplicidad lo mantuve en este caso. Entonces, tenemos las curvas de costos de la empresa típica, una de las N empresas chiquitas que integran este mercado en competencia perfecta, pero un mercado que el tamaño del mercado impacta sobre el precio de los factores que se contratan. Si aumenta la demanda, como vimos, por el aumento del ingreso de los consumidores, por ejemplo, hay un corrimiento de la curva de demanda, AD', que es un corrimiento sobre la curva de oferta de corto plazo, que genera un aumento del precio P2. A P2, a nivel de P2, hay una ganancia extraordinaria, porque en P2 el precio es mayor que el costo medio, eso va a hacer que entren nuevas firmas al mercado, se va a desplazar entonces la curva de oferta de corto plazo hacia la derecha, o C', y que va a estar cortando la curva de demanda en una cantidad mayor, porque entraron nuevas firmas, y a un precio más bajo que P2, pero más alto que P1. ¿Por qué pasa esto? A diferencia de costos constantes, donde las cantidades ofrecidas aumentaban, pero al mismo precio inicial, y me da una oferta de largo plazo horizontal. Acá tenemos una oferta de largo plazo creciente. ¿Por qué? Esto está reflejando lo que pasa con la empresa típica después que entraron otras firmas. Cuando entran otras firmas, aumenta Q, agregado, presiona el precio de los factores al alza, la empresa individual está contratando factores a un precio unitario más alto que antes. Eso le hace que su mapa de curvas de costos suba costos más altos para los niveles de producción, cualquiera sean ellos. Por lo tanto, costos más altos, el equilibrio de largo plazo, sabemos que tiene que ser precio igual al mínimo del costo medio para que la ganancia sea cero. Como ese mínimo de costo medios es más alto que antes, es la misma tecnología, pero con costos más altos. La curva de costo medio sube, se desplaza el mapa de curvas hacia arriba, un costo medio más alto requiere de un precio más alto. Ese costo medio más alto viene de que hay mayores cantidades a nivel de mercado, Q3 mayor que Q1, a un precio más alto. Si pasamos en esta estática comparativa de Q1, P1, tenemos que pasar de Q3 a un P3 más alto que situación inicial, ¿sí? Más bajo que ese P2 ante la entrada de las firmas. ¿Por qué? Porque entraron firmas, hizo que se corriera la curva de oferta, y esa nueva curva de oferta sobre la nueva curva de demanda, que fue la que disparó el aumento de precios inicial, se da en un equilibrio de largo plazo, donde el nuevo precio, si es de largo plazo, nuevo precio igual mínimo de costo medio, P3, ese nuevo precio es más bajo, es más alto que el P1 inicial, porque tiene que reflejar costos medios más altos a nivel de la firma individual, porque un Q más grande a nivel de la industria encareció los factores. Lo que tenemos entonces es el caso de una industria con costos crecientes. ¿Qué caso nos queda? Una industria con costos decrecientes. ¿Qué podría ser esto? ¿Por qué una firma individual se termina viendo beneficiada porque tiene más competidores? Porque está en un mercado más grande, porque esto es un beneficio a nivel de la firma individual, ¿sí? Bueno, es un beneficio. A la larga plazo, beneficio no, la firma termina teniendo ganancia cero, ¿verdad? Porque el precio tiene que llevar el costo medio. Lo que quiero decir acá es que termina contratando factores a un precio más bajo, ¿sí? En ese sentido se benefició. Ejemplos. Ante el aumento de la demanda, aumentó el precio de lo que vendo y hay ganancias extraordinarias. Pi mayor que cero. Entran nuevas firmas y tengo más competidores. Va a aumentar la cantidad producida. Y esto puede ser, por ejemplo, en el ejemplo que da el libro, una mayor reserva de trabajo calificado de la que estaba disponible antes, lo cual puede reducir los costos
unitarios de contratación de trabajadores nuevos. Puede desarrollar un mercado de insumos. Por ejemplo, yo soy el único que hace determinado, la única empresa que hace determinado tipo de soldadura. Entonces tengo que capacitar a mis propios trabajadores, ¿sí? Pago un factor caro, en definitiva. Si incorporo el costo de capacitación, el salario es caro. O le tengo que dar plata a los trabajadores para que se capaciten. Si la industria crece mucho y hay muchos competidores, y bueno, la educación puede empezar a tomar parte de eso. Para conseguir, como hay un mercado muy grande, hay una salida laboral, la gente empieza a estudiar eso y lo paga por su cuenta. ¿Sí? Hay mano de obra entonces calificada para esta industria, que antes era muy chiquita y nadie estudiaba eso, ahora la gente estudia eso, se forma en eso, y el empresario se ahorra tener que pagar un salario que incluya la formación. Entonces, el tamaño de la industria me abarata los costos de producción porque abarata la mano de obra. Ese puede ser un ejemplo, si ustedes quieren, donde el tamaño de la industria puede impactar a la baja en los costos y tener costos decrecientes a nivel de la industria en el largo plazo. Entonces, en el mismo ejemplo que poníamos antes, pero ya simplificando el análisis de los tres gráficos, lo que tenemos es, en el libro mantiene el hilo, tenemos la curva de demanda que fue la que ocasionó el aumento de precios, un aumento de precios que inicialmente nos lleva a P sub 2, allí, ¿qué pasa a nivel de la curva de costos de las firmas individuales? Los costos de la firma individual bajan porque el aumento de la cantidad producida del mercado hace que se contraten a factores más baratos. La entrada de nuevas firmas hizo que bajara el precio, un precio más bajo con costos individuales de factores más bajos, costo medio más bajo, precio igual costo medio para que ganancia haya cero, el mercado termina en un equilibrio de mayores cantidades, un Q sub 3 más grande, a precios más bajos, P sub 3, que los iniciales, P sub 1. En este caso, se expande Q y hay caída del precio de largo plazo. Este argumento ha sido usado también como una justificación de medidas proteccionistas. ¿Qué quiere decir proteccionista? Proteger a la industria nacional de la competencia internacional, de las importaciones, con aranceles altos, por ejemplo, o con cuotas, para esperar que la industria se desarrolle, y no solamente aquel argumento de que obtenga los beneficios de la escala, sino también que junto con eso abarate los factores de tiempo para que, por ejemplo, se forme la mano de obra y se desarrolle un mercado en el cual la mano de obra termine siendo más barata que inicialmente. Entonces tenemos acá el caso de industrias con costos decrecientes de largo plazo. ¿Cómo es la oferta de largo plazo? La curva de oferta de largo plazo es decreciente en los precios. A mayor Q hace que los precios de los factores, el costo de los factores, sea más bajo, eso refleja menores costos medios, y ante corrimientos de la curva de demanda, por aumento de los ingresos, por ejemplo, terminamos con cantidades más grandes a menores precios que los iniciales. Curva de oferta de la industria de largo plazo con costos decrecientes. Muy bien, vimos los tres casos, constantes, crecientes y decrecientes, pudimos explicar a qué se debe, hicimos el análisis gráfico, y esto va a ser importante tener en cuenta para estudiar qué pasa en el largo plazo. Vamos a hacer un ejemplo y con esto terminamos esta clase que corresponde a el equilibrio parcial. Estamos hablando de todo lo que puede estar pasando en el equilibrio en un mercado, cuando miramos un mercado a la vez. Nos dan los datos, puede ser perfectamente una pregunta de revisión o de examen. Me dicen, con estos datos, ¿el mercado está en equilibrio de largo plazo? Bueno, ¿qué datos me dan? La función de costo total, me dicen la cantidad de firmas que hay y me dan la función de demanda. ¿Por dónde orientamos el razonamiento? Si estamos en un equilibrio de largo plazo, la ganancia tiene que ser cero. Si estamos en equilibrio, sabemos que oferta es igual demanda. Como son firmas maximizadoras, precio igual costo marginal. Y si es equilibrio de largo plazo, ganancia debe ser cero. Vamos a ver qué pasa entonces. Nosotros sabemos que la firma maximizadora tenemos que imponer la condición de costo marginal igual precio. Están desarrollados aquí todos los pasos. Costo marginal, ¿de dónde sacamos? De la derivada de costo total.
La derivada de costo total me da el costo marginal, que es la derivada de esta función con respecto a la cantidad. 6Q más 10. 6Q más 10 tiene que ser igual al precio. Operando, llego a la cantidad que maximiza la ganancia a nivel de la firma. El Q chico. Q chico en función del precio. Cuanto más alto sea el precio al que vende, más alto va a ser este Q hallado. Este Q, por lo pronto, ¿sí?, es el que maximiza la ganancia. ¿Por qué? Porque impuse las condiciones de primer orden o de minimización de costos, costo marginal, de primer orden de la función de ganancias, impuse la condición precio igual costo marginal. Muy bien. Nosotros sabemos que la cantidad ofrecida es la suma de la producción de todas las firmas que participan. ¿Cuántas firmas participan? N. ¿Cuánto producen? Q chica. Q grande, por lo tanto, es N por Q. Sustituyo el Q chica es P menos 10 dividido 6, eso es el Q de una firma individual, lo multiplico por N. Como N es 10, 10 por Q chica siendo esta expresión que obtuve de precio igual costo marginal, tengo la función de la oferta. ¿Para qué quería la función de oferta? Porque necesito imponer que sea un equilibrio y tengo la función de demanda. Impongo la igualdad, que cantidades ofrecidas sea igual cantidades demandadas, obtuve la oferta agregada a partir de la condición de maximización y la cantidad de firma era un dato de mercado, 10, impongo, y de esta igualdad, despejando para precios, el precio es 40. Si el precio es 40, y yo impongo que precio igual costo marginal, como condición de maximización, puedo escribir esta expresión de precio igual costo marginal, el costo marginal era 6Q más 10, sé que el precio es 40, de acá se deduce operando simplemente, ¿ven? Si P es igual a 40, 40 igual 6Q más 10, surge que el Q asterisco es 5. Ya obtuve el dato que el precio es 40 y la firma individualmente maximiza, dado que el precio es 40, y con esta función de costos, que la cantidad individual de la firma es 5. Muy bien. Tengo equilibrio, porque cantidad ofrecida es igual cantidad demandada, y tengo firma maximizadora, Q igual 5. ¿Es de largo plazo este equilibrio que estoy hallando? ¿Qué tengo que mirar? La función de ganancia. ¿Cuánto está ganando la firma? Y bueno, ¿cuánto es el costo total de producir 5? El costo total de producir 5 es 130. Hago simplemente la operación acá. 3 por 5 al cuadrado, más 10 por 5, más 5, me da 130. Me da el costo total 130. ¿Cuántas son las ventas de esta firma? El ingreso total. ¿Cuánto es el ingreso total? P por Q. 5 por 40, 200. Bueno, resulta que el ingreso total es mayor que el costo total, por lo tanto esta firma tiene ganancia de 70. 70 es una cantidad mayor que 0. No puede ser un equilibrio de largo plazo. Van a entrar nuevas firmas, ¿sí? El P va a caer hasta que el pi sea igual a 0. ¿Cómo calculamos el equilibrio de largo plazo? Con estos mismos datos. Vamos a hacerlo, ¿sí? Calcular el equilibrio entonces de largo plazo. No estábamos en equilibrio de largo plazo. Seguimos teniendo la misma función de costos, seguimos teniendo esta función de demanda. Noten ustedes acá que si no estamos diciendo nada sobre cómo cambian los precios de los factores cuando cambia la cantidad agregada, ¿sí?, de mercado, el equilibrio de mercado, lo estamos suponiendo constantes. Ante la duda ustedes nos preguntan, pero acá no estamos incorporando la posibilidad de que haya costos crecientes o decrecientes a nivel de industria. Son constantes, ¿sí? Por eso la función de costos no cambia. La condición de equilibrio de mercado de largo plazo es que pi igual 0, que se cumple cuando se cumple, cuando costo medio es igual precio, o cuando el mínimo del costo medio es igual, cuando el costo medio es igual al costo marginal, porque estamos en el mínimo del costo medio. Acá lo estamos sacando por costo medio igual precio. ¿Qué quiere decir? Que costo total igual ingreso total, por lo tanto ganancia 0. Entonces nuestra condición de equilibrio es costo medio igual precio. Y como siempre, sabemos que el costo marginal tiene que ser igual al precio, porque la firma es maximizadora. Esto es lo mismo que resolver el mismo problema para un Q tal que el costo medio sea igual al costo marginal, ¿verdad? Porque si costo medio es igual precio y costo marginal es igual precio, condición de largo plazo y condición de firma maximizadora simultáneamente, quiere decir que el costo marginal tiene que ser igual al costo medio. La curva de costo marginal, recuerda que corta a la curva del costo medio en su mínimo. Si nosotros imponemos entonces esta condición de largo plazo de costo marginal igual costo medio, llegamos simplemente operando costo medio
es el costo total dividido Q. Háganlo ustedes. Nos queda 3Q más 10 más 5 dividido Q. Igual a costo marginal, que era 6Q más 10. Imponemos eso, nos queda un número con decimales, acá está redondeado en 3 decimales. El Q asterisco que cumple esta condición es 1 unidad, 291. ¿Cuál es el costo marginal evaluado a esto? ¿Por qué estoy preocupado por calcular el costo marginal? Porque quiero ver el precio, ¿sí? Si el precio es igual al costo marginal, evalúo el costo marginal, que es una función de Q, en el Q hallado, aquel que maximiza la ganancia. De ahí surge que el precio va a ser 17 con algo, 17,746. Hallé el precio de equilibrio. ¿Cuál es la cantidad de equilibrio? Bueno, tengo que evaluar la demanda en el P hallado, ¿verdad? Porque la cantidad total es la cantidad ofrecida o la cantidad demandada, que es igual porque están en equilibrio. Si hallé este precio de equilibrio, ¿cuánto es la cantidad demandada? Bueno, evalúo la demanda, que la tengo acá, 90 menos P, evaluada en el P 17,746. Eso me da que la cantidad demandada es 72,254, que es 90 menos precio. En el equilibrio, QD es igual a QO, por lo tanto la cantidad demandada y ofrecida es esto que hallé, 72,254, y como sabemos que la cantidad ofrecida es N por Q, N ya no son las 10 que tenía inicialmente en el ejercicio al comienzo. Eso es una incógnita. Lo que tengo es Q grande, que lo acabo de hallar, igual QD, ¿verdad? 72,254, y tengo Q chica. Q chica es 1,291, que es la producción óptima de la firma para maximizar ganancia. Con esto despejo N, y N nos da 56. Entonces, si me pregunta cuál es el equilibrio a largo plazo, precio 17,746, cantidad 72,254. Ese es el nuevo equilibrio de largo plazo, es el equilibrio de largo plazo de este mercado. Vimos una situación inicial que no estaba en equilibrio, la firma maximizadora con esa cantidad de firmas no tenía ganancia positiva, por lo tanto acá lo que dejo variar es que van a entrar nuevas firmas y pasé a 56 firmas mientras antes tenía 10 firmas. Entraron nuevas firmas, el precio va a haber bajado, ¿verdad? El precio va a haber bajado, antes nos daba un precio de 40, ahora nos da un precio de 17, y la producción total del mercado es 72,254, mientras antes era 50, porque tenía 10 firmas, cada una produciendo 5. Aumentaron las cantidades, bajó el precio, aumentó la cantidad de firmas. La firma individual, en este caso, pasa a producir menos que antes producía 5, ahora produce 1,291. Eso no es un resultado, no es relevante. Lo importante acá es que es mayor cantidad de firmas con un precio más bajo que antes, ¿verdad? Pasamos de 40 a 17,46, que cierra también con una firma que produce un tamaño de firma más chica que la firma inicial. Bueno, verifiquemos que estemos en condición de largo plazo. Ya lo hicimos, ¿verdad? Porque el precio es igual al costo medio, ¿sí? De una firma que está maximizando. Verifiquémoslo, que empiece igual 0. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluemos el ingreso total en el Q asterisco, y verifiquemos si es igual al costo total evaluado en el Q asterisco. Ambos, ingreso total y costo total, son funciones de la cantidad de la firma. El ingreso total, cuando la firma produce 1,291, es P por Q. Q siendo 1,291. El P hallado, 17,746. Hacemos la multiplicación y me da 22,91. Costo total. ¿Cuánto es el costo total? Bueno, voy a la función de costo total y la evalúo en Q igual 1,291. Y me da también 22,91. Háganlo, si no les da exacto es que tienen algún tema de redondeo. En definitiva, entonces, lo que hemos hallado en un ejercicio práctico, ¿sí?, aplicado, una función de costo total y una función de demanda, hemos evaluado si firma está, si el mercado está en una competencia, en un equilibrio de largo plazo. No estaba en equilibrio de largo plazo porque la ganancia era positiva. Si ustedes quieren, el giro de este ejercicio es utilizar la cantidad de firmas para
construir la curva de oferta agregada. La curva de oferta agregada es la cantidad de firmas por el Q. Hallando el Q, obtenemos la curva de oferta agregada, en equilibrio, cantidades ofrecidas y cantidades demandadas tienen que ser iguales, y allí calculamos las condiciones de equilibrio iniciales. No estaban en equilibrio a largo plazo porque la firma tenía ganancias positivas. En el largo plazo tiene que dar cero. Imponiendo esas condiciones llegamos al equilibrio de largo plazo, que es el resultado luego que entraron firmas. Pasamos de 10 firmas a 56, aspecto que calculamos en este ejercicio. Con esto entonces terminamos estos ejercicios, esta parte del libro de nuestro curso, el capítulo 10, que es el equilibrio parcial en un mercado.